Se me ha perdido mi peineta de oro. Al que le encuentre le entregaré mi corazón. Una manada alborotada de manos masculinas se sumergen ávidamente en las honduras del agua aledaña a la princesa. Cusi contempla risueño los esfuerzos vanos de sus compañeros. Saca lentamente de su quipe la peineta de oro de su amada, envuelta en una tela brocada en su estirpe. Pero cuando está a punto de anunciar el hallazgo, una voz chilona se le ha adelantado. «Yo las encontré, princesa Chuquihuipa», está diciendo Tupac Cusi-Hualpa, el hijo de Huayna Cápac y la señora Raguaoclio. Cusi Yupanqui y Chuquihuipa se miran solapadamente desconcertados. «Pero te has equivocado», sigue diciendo Tupac Cusi-Hualpa. «No has perdido una peineta, sino 3 peinetas». Hola amigos de YouTube, el día de hoy continuamos con nuestra 9ª serie de cuerdas de nuestro libro El espía del Inca. Esta serie empieza con Cusi Yupanqui. Recordemos que Cusi Yupanqui era el hermano doble, el amigo, el compañero de Yanatín de nuestro protagonista Salango. Nos dice que en esta serie Cusi Yupanqui se encontraba con su tropa en los territorios del Inca Atahualpa, más o menos ya a la salida por el Cusco. Resulta que Cusi Yupanqui se encontraba viendo a lo lejos que se acercaba un cierto grupo. Por esa razón es que le pide a uno de sus hombres, que también cuenta con una habilidad que es de tener una vista muy larga, y le pregunta que quiénes se acercaban. Lo que este hombre responde y le dice que se acerca Yoque-Hualpa. ¿Y quién era Yoque-Hualpa? Nos cuenta que esa persona, ese personaje, era uno de los generales de Huáscar. Pero cuando Huáscar y Atahualpa estaban en enfrentamiento, muchos generales, incluyendo a Cusi Yupanqui, se habían pasado al mando de Atahualpa. Lo que Cusi Yupanqui hace al respecto en esa situación, resulta que cambia de ropa con uno de sus llanas. Y al hombre, que tiene una vista muy larga, le pide que por favor reciba a esa persona, a ese grupo de personas con mucha habilidad, ya que Cusi Yupanqui no sabía que si estaban acercándose a algún grupo que el Inca Atahualpa estaba enviando, porque no se le había informado, y eso le molestaba a nuestro general Cusi Yupanqui. Por esa razón es que le pide a ese hombre, a ese servidor, que se haga pasar por él y que todo lo que él mandara, los demás llanas pues lo atenderían. Resulta que cuando ese grupo de hombres llega, eran pues personas barbudas, o sea, españoles. Y algo sorprendente pasa en la historia, es que cuando estos llegan aparece Huáscar. Huáscar aparece arrastrándose, vestido de polleras, vestidos como una mujer con el cabello largo, pues todo golpeado, todo moribundo. Y cuando aparece grita, ¿no? ¡Huiracocha, Huiracocha! Y los españoles pues se quedan sorprendidos, ¿no? Al saber quién es esa persona que está a punto de morir. En lo que Huáscar le dice a todos que él es el único Inca y que les había mentido el Inca Atahualpa al que les daría 2 cuartos de oro y 1 de plata. ¿Por qué decimos que le había mentido? Porque Huáscar hace un ofrecimiento de que él les daría más plata de lo que querían, les daría más que el mismísimo Inca que ahora lo tienen, ¿no? Pero los españoles pues no lo hicieron mucho caso y siguieron su camino, ¿no? Ellos decían que se encontraban en camino a Cusco, al templo de Coricancha, porque tenían que sacar todo el oro que pudieran, ¿no? Porque el Inca Atahualpa pues les había dado todo ese oro y que pudieran sacar lo que ellos quisieran. Cuando esto se va,
Cusi Yupanqui pues se queda netamente sorprendido, ¿no? Al saber que cómo es posible que Huáscar haya aparecido si estaba atrapado, si él está pues en una habitación muy oscura y era imposible que él venga solo, porque recordemos que él estaba en una posición de feto, o sea, estaba en el piso y era imposible que él se pare y caminara. Por lo que cuando estos españoles se van, inmediatamente Cusi Yupanqui va a su habitación y éste le pregunta qué es lo que ha pasado, por lo que Huáscar responde, bueno, en cierta manera le pide que vaya a Tumibamba y que mate pues al Inca. Pero Cusi Yupanqui pues se ríe. Pero en una de las cuerdas secundarias nosotros encontramos a Cusi Yupanqui con Atahualpa. Resulta que estos dos tienen una conversación, por lo que Cusi Yupanqui le comenta que ya es hora de que maten a Huáscar. Pero Atahualpa no, es más, le pregunta qué es lo que estaba pasando. Y ahí es donde nosotros conocemos algo muy especial que pasa en la vida de Cusi Yupanqui. Resulta que Atahualpa comenta que la unión que los unía a Huáscar y la fidelidad que le debía Cusi Yupanqui a Huáscar era por su prima Chuquihuipa. Resulta que Cusi Yupanqui, cuando estaba estudiando en la Casa del Saber y ya se acercaba, ¿no?, una actividad muy grande, que es la actividad del huarachico. Nosotros conocemos como el huarachico una de las actividades que un estudiante de la Casa del Saber pasa de ser de un simple estudiante, un simple hombrecito, a todo un hombre. Y esta festividad pues se debía a varias actividades que tenían que pasar variedades de pruebas y tenían que comprobar, ¿no?, que sí, verdaderamente ya es todo un hombre, y cuando uno se convierte en todo un hombre pues podía conseguir a su esposa, o sea, una mujer para él. Resulta que cuando él estaba estudiando en la Casa del Saber, se estaba preparando, ¿no?, para esa festividad. Y cuando llegó esa festividad del huarachico, todas las calles del Cusco simplemente había varones, no habían más mujeres. En esa festividad pues no podía haber mujeres, y esas las mujeres que habían pues andaban con pura mujeres, o sea, se juntaban entre sí. Y cuando Cusi Yupanqui estaba en su habitación en la Casa de Saber, él estaba haciendo una de sus tareas y de la nada pues aparece una sombra en su habitación, y cuando ve, resulta que era una personita que se va a ir sonriendo, riéndose, como que cuchicheando. Voltea y ve que habían dejado una peineta de oro. Él observa y se da cuenta que esa peineta pertenece a su prima Chuquihuipa. Esa noche, pues la princesa Chuquihuipa grita a todo el mundo que se le había perdido su peineta de oro, y todas las personas se sorprendían. ¿Por qué? Porque resulta que cada princesa, cada mujer que se tenía que emparejar con alguien, tenía que encontrar ese hombre su peineta. Y en caso de que no entregara, no encontrara su peineta, pues no podían ser una pareja. Y Cusi Yupanqui se da cuenta que su amor sí era correspondido, porque él estaba enamorado de su prima, de la hermana de Huáscar. Pero bien, esa noche sucede que cuando la princesa estaba gritando, ¿no?, a todos que se le había perdido su peineta, Cusi Yupanqui saca de su quipu, de su bolsita de quipu, su peineta. Pero cuando estaba a punto de sacar, aparece Tupac Hualpa. ¿Quién es? O sea, Huáscar, el hijo de Huayna Cápac y de Mama Rock. Resulta que él trae 3 peinetas muy bonitas y todo el mundo pues quería esas peinetas porque nunca habían visto algo tan maravilloso. Y le dice, ¿no?, princesa Chuquihuipa, tú no has hecho perder una peineta. Yo encontré 3 peinetas y son tuyos.
Y Chuquihuipa pues se queda tan sorprendida de ver esas peinitas y se queda impactada. Por ende, ella responde a eso. Con decir que ya responde, ya tenemos la idea de que estos pues se juntan. Que Chuquihuipa sería ya la esposa de Huáscar. Pero en ese entonces pues se llamaba Túpac Hualpa. Más adelante vamos a ir conociendo el por qué se llama Huáscar y cómo es que ascendió y cómo es que empezó la guerra. Pero veamos a nuestro amigo Cusi Yupanqui, a nuestro general, qué es lo que pasa con él. Resulta que a Cusi Yupanqui no le extrañó mucho porque para él sería perfecto esa pareja, que ambos eran compatibles, ya que los dos eran hijos de Huayna Cápac, además era su hermana y por otro lado, si tuvieran hijos pues saldría de sangre real y ese amor pues no era correspondido, ya que Chuquihuipa había aceptado, ¿no?, las 3 peinetas de oro. Por otra parte, encontramos otras cuerdas secundarias y es justamente que nos narran acerca de por qué es que hubo la guerra entre los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Nos dice que cuando Huayna Cápac estaba en el poder, resulta que él había caído muy enfermizo y había una tempestad, ¿no? Y pues a su albacea le había encargado quien le iba a seguir a su trono, quien iba a recibir el Masquepacha, iba a ser Ninankuyuchi. Pero Ninankuyuchi había muerto sin saber que él era el sucesor del trono. Cuando muere, el Inca Huayna Cápac había dejado también el sucesor de Ninankuyuchi y resulta que como segundo sucesor iba a ser Huáscar. Cuando Huáscar sube al poder, resulta que él no hacía las cosas bien. Atahualpa le envía como agradecimiento, como elogios, algunos regalos, algunas mantas, vestidos hechos de vicuñas y de lana fina, con hilitos de oro. Y cuando les envía, lo que hace Huáscar no lo recibía bien. Él los pisaba y se los regalaba a las mujeres o a otras personas. Y es así, ¿no? Atahualpa seguía enviándole, ¿no?, algunos regalos. Y cuando enviaba regalos, sus servidores de Atahualpa le entregaban a Huáscar. Huáscar, ¿qué es lo que hacía? Los mandaba a pegar, hasta incluso les castraba. Por lo que Atahualpa cuenta que él no quería una guerra, que él no tenía ni la más mínima idea de que iba a pasar eso. Pero sigamos viendo, ¿no? Huáscar, en cada festividad que había, pues él se le pasaba tomando y se pasaba, pues no un día, sino es que 3 días, incluso pues lunas. Nos dice también en la historia, algo muy curioso, es que los incas pues adoraban mucho a sus maquis, a sus momias. ¿Qué son las momias? Pues todos conocemos, ¿no? Son personas ya muertos, pero aún así la han seguido manteniendo, ¿no?, en su forma humana. Resulta que Atahualpa, que de tanto tomaba, tenía la idea de quitar todas las cosechas de los machos, o sea, su maíz, sus yucas, quería quitarlos y decía, ¿no?, los vivos tienen que comer mejor que los muertos. Pero nosotros recordemos que los incas adoraban mucho a las momias y para ellos tenían que entregar pues un montón de ofrendas y ellos tenían que comer mucho mejor que el inca. Y ese pues era su idea. Por ende es que Atahualpa pues tiene algo de furia porque Huáscar no respondía a lo que Atahualpa esperaba. Él simplemente ni siquiera respondía, ¿no? Castraba a sus sirvientes, hacía las cosas mal y eso es lo que más le molestaba a Atahualpa. Por ende es que Huáscar encontraba enemigos por todas partes. Incluso mandó a Shimpu Shankutu, quien tenía mucha confianza, ¿no?, con el Inca. Por esa razón es que lo manda con los Pumas. Pero Shimpu Shankutu, quien es el tucuirrico del Inca, que tiene muy astuto, por cierto,
Resulta que él en todo su cuerpo se había puesto un tipo de sustancia. Y cuando éste se puso un poco esa sustancia, los pumas pues se mantenían en distancia, no querían acercarse a él porque soltaba pues un olor muy fuerte. Y esto pues a los pumas no les gustaba, ¿no? Allí es donde nosotros conocemos la astucia de Shimpushankuto y sale libre de eso. Huáscar al enterarse de eso, ¿pero por qué le manda a Shimpushankuto donde los pumas? Porque para Huáscar él tenía un cierto complot contra él. Por esa razón, al enterarse de que él había salido libre, manda a traer a su hija Callao, una enanita, que ya lo hemos ido conociendo, ¿no? En anteriores series. Resulta que cuando la enanita llega, la traen, a ella le manda donde las fieras. Y no nos dice exactamente no que ella ha muerto, pero lo más probable es que ahí es donde termina pues el papel de Callao. Resulta que Shimpushankuto ya no le vamos a ver más en adelante series. ¿Por qué? Porque él se retira del Jack Ombligo y se va a vivir a otro lugar. Se despide pues del Inca y se va para ser libre, ¿no? Una vez liberado. En otra cuerda secundaria encontramos a Sutu, un español, un barbudo, ¿no? Como nosotros lo llamamos. Resulta que en los aposentos del Inca se ve un juego, ¿no? El juego de los dos hermanos enemigos. Y más que todo nosotros lo conocemos como el ajedrez. Resulta que Sutu y Atahualpa tenían que empezar a jugar, pero Salango viene con tanta urgencia que interrumpe el juego. Y pues, el Inca Atahualpa le pide a Sutu que quizá le podía esperar afuera de su habitación. Y Sutu, pues un español muy amable, acepta y se va. Y le deja esperando, ¿no? Salango entra y el Inca Atahualpa le dice, si es la misma pregunta de siempre, ya sabes cuál es mi respuesta. ¿A qué nos referimos esto? Es que Salango siempre recibe, ¿no?, un mensaje del general Cusi Yupanqui preguntándolo, ¿no?, que cuándo es que el Inca va a aceptar que nosotros, con toda mi tropa, vengamos a Cajamarca y enfrentemos a esos barbudos. Y como siempre, pues Atahualpa respondía lo de siempre, ¿no? Que los españoles me van a liberar una vez que yo les dé el cuarto de oro, el cuarto de plata. Es justamente por esa razón. Pero Salango dice, no, esta vez es para otra cosa. Resulta que el general Cusi Yupanqui está preguntando que cuándo va a ser que mandemos a matar a Huáscar, que ya llegó su hora, que ya debería de morir. Y ahí es donde le cuenta, ¿no?, que él se había encontrado con los españoles y les había contado que él era el único Inca. Por lo que Atahualpa pues no responde, se queda callado, pero sí le dice algo. Le pide a su recogedor de restos, o sea, Salango, que le vaya a traer una ropa que simbolice la muerte. Ahí es, ¿no?, donde Salango recurre y trae pues ropa negra y se lo pone a Atahualpa. Cuando Atahualpa se viste de esa ropa negra, él empieza a llorar como una guava, rompe en llantos y llora, ¿no? Y entra pues los barbudos. Entra Apumachu, entra Sutu y le preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás llorando? Y ahí es donde Atahualpa le cuenta, ¿no?, que uno de sus sirvientes había desobedecido sus órdenes, había matado a su hermano. Que no solamente había matado a su hermano, sino que había matado a su esposa, a sus 2 hijos, incluso a un sacerdote. Y Apumachu pues le siente una lástima y le dice, pues ya no estés triste, ya no sigas llorando, incluso le abraza. Y Atahualpa pues le dejan solo, ¿no?, en sus aposentos, después de haberlo abrazado, prácticamente de haber sido el pañuelo de llanto de Atahualpa. Cuando le dejan solo para que descanse, resulta que Atahualpa estaba tan
llorando como una guagua. De la nada pues cambia de humor y se queda como una persona normal. Resulta que a Salango le indica, ¿no? Ahora sí, manda un mensaje en el quipu en donde indiques al general Cusi Yupanqui que mate a Huáscar, que ya llegue a su fin, ¿no? Y a toda su familia que le acompaña. Cuando Salango se retira, entra Sutu. Sutu entra y le pide pues las gracias por haberlo esperado, ¿no? Mientras Salango estaba en la habitación y estos empiezan a jugar. Resulta que en el juego pensaba que Sutu iba a ganar, ¿no? Porque desde que empezó el libro, las series, nunca hemos visto a Atahualpa ganar, en todos perdían, ¿no? Recordemos que cuando perdía, pues entraba en un coraje y llegaba a matar pues a sus sirvientes. Pero en esta ocasión, quien tiene la victoria es el Inca Atahualpa. Por primera vez, él gana el juego de ajedrez. Y se sentía muy feliz, ¿no? Porque, no gané. Bien. Por otra parte, en otras cuerdas secundarias encontramos a Quispe Sisa. ¿Quién era Quispe Sisa? Era la hermana de Atahualpa. Era una persona que pertenecía a la misma panaca, pero vivía en otro lugar. Recordemos que cuando estaban en pleno enfrentamiento Huáscar y Atahualpa, la familia de Quispe Sisa le había enviado una cierta cantidad de guerreros, provisiones, para que pues le sirva de alguna ayuda a Atahualpa. Y cuando gane, la familia de Quispe Sisa le envían como regalo a la mismísima Quispe Sisa para que sea pues su Goya. Pero cuando llega a la Llacta Ombligo y entra a Tlahuasi, el Inca Atahualpa nunca la mandó a llamar a sus aposentos, jamás. Pero a quien siempre le mandaba a llamar es a la Tayanita. ¿A quién? A Chancaticha. Chancaticha pues era una mujer muy bella, con el pelo largo, que todas las mujeres de la Tlahuasi, incluso las mamaconas, se morían de envidia de ella, y ella pues era la favorita. Resulta que cuando estaban haciendo chicha Quispe Sisa y Chancaticha, Quispe Sisa le preguntaba, ¿no? Que cómo se siente jugar con el Inca, que si le podía enseñar. Y Chancaticha, pues sí, ¿no? Le dice, ¿no? Sí, está bien, yo te voy a enseñar a jugar, qué es lo que tienes que hacer con el Inca. Y es más, le dice, yo le voy a hablar al Inca de ti. Y cuando Chancaticha le habla al Inca Atahualpa sobre su amiga, ¿no? Quispe Sisa, que es muy bonita, que ya está lista para que el Inca la preñe. Atahualpa dice, está bien, tráela. Y ya llegó el momento, ¿no? Resulta que a Quispe Sisa ya le mandaron a llamar, y esta pues se arregla, se pone uno de sus mejores túnicas, y muy bonita ella, ¿no? Espera en la habitación del Inca, y Salango le dice, no, espérate un momento, el Inca está ocupado. Y Quispe Sisa pues se encontraba ahí esperando, y resulta que cuando Quispe Sisa entra a la habitación de Salango, no encuentra a Salango solo, sino es que encuentra con los barbudos, o sea, los españoles. Ahí estaba Apumacho. ¿Y a quién conocemos como Apumacho? A Francisco, o como nos narra la historia, ¿no? Francisquillo. Resulta que a don Francisco se va a casar con Quispe Sisa. El Inca Atahualpa le había entregado a su hermana y le dice, ¿no? Hermanita, a partir de ahora tú vas a ser la esposa de don Francisco. Y es algo muy sorprendente para todos nosotros los lectores, porque ahí se ve la primera unión entre un español y una mujer inca. Estamos hablando de Quispe Sisa y de don Francisco. Ya en las últimas cuerdas secundarias encontramos a nuestro protagonista Salango, que se estaba dirigiéndose
a los tambos. ¿Y qué eran los tambos? Recordemos que los tambos eran los lugares de descanso en donde los que las personas, los viajeros que viajaban, ¿no?, a diferentes partes del mundo descansaban. Por ende, los tambos siempre estaban con provisiones, ¿no?, con alimentos. Pero bueno, cuando este se dirigía a uno de los tambos, pues este se llega a tener un accidente. Pero él tenía que llegar pues a donde el Inca, porque una vez ya entregado el quipu, que es justamente el mensaje donde le está encargando a Cusi Yupanqui que de una vez tiene que matar ¿a quién? A Huáscar. Este pues tiene un accidente, pero hace todo lo posible para llegar a ombligo, ¿no? Y cuando este llega a la madrugada, entra a la habitación, a los aposentos del Inca, y el Inca pues no lo encuentra solo, lo encuentra con Shankaticha y les encuentra pues desnudos. Es así como termina esta novena serie de cuerdas que estamos hablando del presente, y en otros videos regresaremos con la 10ª serie de cuerdas donde estaremos narrando el pasado de Salango. Gracias.